La creencia de lo que ocurre después de la muerte es tan variado como variadas hay culturas en el planeta. Que si existe vida después de la muerte, resurrección, reencarnación. Sin embargo, lo que le ocurre a los restos terrenales, al cuerpo, es bien objetivo, es palpable y es visible. Y muchas veces te encuentras casos en que los cadáveres sufrieron más. Así que hoy te voy a presentar 6 casos en los que cadáveres de personajes históricos fueron mutilados. Ese que acabas de ver es Juan Domingo Perón, o era más bien. Cuando él murió, años después, en 1987, entraron a su tumba, abrieron la caja y le robaron las manos. Fue un gran escándalo y además los que robaron las manos dejaron una carta en la que pedían un rescate de 8 millones de dólares por supuestos servicios que le habían dado al presidente Perón anteriormente. Se politizó el caso. Existe una teoría de una logia masónica que intervino en el robo de las manos del presidente Perón. Si buscas en internet la foto vas a encontrar algo como esto, en donde aparece ya con las manos cortadas. No parece gran escándalo o simplemente un robo de que hayan mutilado el cadáver de Juan Perón. Solo que hay un detalle. La tumba de Juan Perón es una bóveda parecida a las bóvedas bancarias. Era un féretro soldado en todo el alrededor y estaba tras vidrio blindado de 10 centímetros. El robo de las manos del presidente Perón bien es digno de ser llevado a una película de Hollywood. José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa. Libros, muchas historias, mitos giran en torno a Pancho Villa. Es venerado actualmente, hay imágenes, capillas, donde se le piden milagros a Pancho Villa. Y está la famosa historia de la cabeza. Por eso ocupa el 5.º lugar. La cabeza de Pancho Villa aparentemente fue robada en 1962, mandada a robar por un jefe militar de apellido Durazo en Parral, Chihuahua. Pero al entregarla al cliente, que eran los gringos supuestamente, no la pagaron o no pagaron lo que habían acordado y se la regresan a Durazo, quien la guardó en su cama o abajo de la cama y fue enterrada en un rancho que se llama El Cairo. Supuestamente es la historia más aceptada de la cabeza de Pancho Villa. No está claro así un punto específico de dónde fue enterrado, pero pues están los restos de Pancho Villa sin la cabeza. Y muchos mitos, historias en torno a la famosa cabeza de Pancho Villa que pues nunca ha sido encontrada. Este güerito es Maximiliano de Habsburgo. Bueno, era. Y pues qué decir. Como que nunca tuvo suerte este chavo. Cuando fusilaron a Maximiliano en 1867, fue embalsamado su cadáver por el doctor Vicente Licea. Y ahí empieza la tragedia del cadáver de Maximiliano, porque el doctor Vicente Licea empezó a lucrar, empezó a vender partes del cuerpo, pelo, sangre, mojaba
trapos, mojaba pañuelos y le pagaban por vender la sangre de Maximiliano. Fue un trabajo muy pésimo el que se realizó para embalsamarlo. Lo guardaron en un convento en Querétaro, en el convento de las Capuchinas. Ahí estuvo 4 meses guardado. Se llenó de humedad, se llenó de tierra. Lo depositaron en un féretro que estaba muy chico y le quitaron la tapa inferior para que pudiera caber, y los pies le quedaron de fuera del cadáver. De Querétaro lo llevaron a México. En el trayecto de Querétaro a México, a la Ciudad de México, se les cayó 2 veces. Las condiciones en que Benito Juárez vio el cadáver de Maximiliano eran estas. Puedes ver la foto en internet si quieres verlo un poquito más detallada. Y mandó que se volviera a embalsamar para que se le enviara a la familia el cadáver de Maximiliano. Y aquí hay otra nota extraña. El segundo embalsamamiento de Maximiliano se le otorgó al doctor Andrade. Y existe un registro que es este, donde apuntó todo lo que hizo: desempaque, limpiarlo, secarlo, barnizarlo, y registra un total de 70 horas de trabajo. Y de estas 70 horas de trabajo viene especificado 2 horas que dedicó a rellenar las asentaderas imperiales. En el tercer y segundo lugar vamos a ver castigos o hechos que se dieron en forma de venganza, y es del número 3 principalmente como un escarmiento, no para las víctimas, sino para la gente en general. Es un castigo público que generalmente tiene la función de escarmientar o dar una lección al resto de la gente. Y aquí en el número 3 tenemos a los insurgentes. En realidad son 4 casos, que es Allende, Jiménez, Aldama e Hidalgo, a quienes les cortaron las cabezas y las pusieron en jaulas como esta, y pusieron una jaula en cada esquina de la Lóndiga en Guanajuato. Y ahí permanecieron 10 largos años a la intemperie. Les daba el frío, el sol, lluvia, hasta que terminó el movimiento de revolución. Fueron recogidas las cabezas y actualmente se encuentran en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia. En segundo lugar tenemos un caso en el Vaticano. A lo mejor por ser un hecho en el Vaticano y en el seno de la Iglesia Católica tiene mayor validez, pero fue algo terrible de cualquier manera. Y gira en torno a un papa que se hizo llamar Formoso, el cual un sucesor de él, que era Esteban VI, mandó exhumar el cadáver 9 meses después de que Formoso había muerto. Lo vistieron, lo sentaron en un trono y fue juzgado. Fue encontrado culpable de los cargos que le imputaron. Fue condenado a que le cortaran 3 dedos, o los dedos con los que daba las bendiciones, y escondieron el cadáver. Y está una pintura del hecho, que es esta. Puedes encontrar en internet como el concilio cadavérico, la historia esta. Pero 2 años después volvieron a juzgar y a condenar el cadáver de Formoso. Y otra vez fue encontrado culpable, pero ahora fue castigado a arrastrarlo por las calles y lo tiraron al río Tíber. Y dicen que un pescador lo encontró, que se le enredó en las redes y recogió el cadáver y lo guardó. Y no fue hasta que terminó el papado de Sergio III que el cadáver fue rescatado y depositado en el Vaticano. Muchos papas pasan a la historia por algún hecho particular, por hechos terribles que han hecho,
por haber renunciado o haber abdicado. En 1464, el Papa Pablo II pasó a la historia como el Papa que se cambió el nombre. Y es que casi medio milenio después de la muerte de Formoso, Pablo II originalmente había escogido llamarse Formoso II. Esto que estás viendo en pantalla es una pieza anatómica preparada por el doctor Pedro Ara, que es reconocido anatomista. Tiene que ver con el primer caso de este conteo de cadáveres mutilados, porque él fue contratado para preparar el cadáver de Eva Perón o de Evita. Y así regresamos a Argentina y al peronismo, que es con el que empezamos este video. Juan Domingo Perón mandó que se preparara el cadáver de Evita para que fuera un monumento para los trabajadores. Ella fue muy querida. Llama la atención que cuando murió Evita, el 22 de diciembre de 1955, el cadáver de Evita fue depositado en la CGT, que es la Central Sindical de Argentina, y que 26,000 peticiones fueron enviadas al Vaticano para que la beatificaran, porque la gente pedía que ella fuera santa. El trabajo que hizo el doctor Pedro Ara se mantuvo durante un año, que fue lo que tardó en conservar el cadáver. Después de eso permaneció 2 años cuidándola en el edificio de la CGT. Durante ese tiempo cayó el peronismo y fue obligado a entregar el cadáver. Entonces los reaccionarios que derrocaron el peronismo le quitaron al cadáver de Evita, que ya estaba preparado, un dedo, y le quitaron tejido de una oreja para comprobar que era Evita. A pesar de estas mutilaciones que sufriría el cadáver de Evita, es poco para lo que le esperaba, ya que entre tantas cosas se ordenó que desaparecieran el cadáver. El encargado de desaparecer el cadáver de Evita fue este sujeto de apellido Muri Kenin, y él no desapareció el cadáver, sino que se quedó con el cadáver, lo guardó en su oficina y mantenía relaciones sexuales con el cadáver de Evita. Después el cadáver fue enviado a Italia. En Italia le cambiaron el nombre para podérselo llevar. En Italia permaneció 15 años. De ahí lo desenterraron y se lo llevaron a España. En España se lo entregaron a Juan Perón y finalmente regresó a Argentina. A pesar del excelente trabajo realizado por el doctor Pedro Ara, que preparó el cadáver de Evita, cuando regresó de su largo peregrinar a Argentina y por todo lo que le había pasado, tenía lesiones, fracturas, así que se ordenó que el cadáver fuera preparado nuevamente y se entregó finalmente a la familia Duarte. Está ya depositado en una tumba familiar en 8 metros bajo tierra. Es así como concluimos este conteo. Te pongo un pequeño resumen de una investigación histórica que realizamos. Espero que te haya gustado y puedes ayudarme compartiéndolo por tus redes sociales. Te deseo lo mejor este 2015 y que todos tus sueños los puedas hacer realidad.